La segunda reunión es sobre la elección de 1916, ¿por qué es decisiva? Podemos elegir varias razones. La primera es que es la primera elección presidencial que se hace con el sistema de la ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto y obligatorio y la representación de las minorías. Una de las consecuencias de esto es que los electos, y particularmente el presidente, tuvieron muchísima más legitimidad que sus antecesores. Podríamos suponer que las prácticas electorales también cambiaron sustantivamente, pero en realidad todo indica que esos cambios van más lentamente y que hay un largo periodo de transición hasta que las elecciones se parezcan a las que nosotros conocemos. Luego está el electo, Irigoyen. Una pregunta muy común que se hacía por lo menos hace unas décadas cuando yo era más joven es ¿a quién representaba Irigoyen? ¿A qué sectores sociales? Y la respuesta estándar, que seguramente ustedes conocen, es a las clases medias. El título "Con Irigoyen las clases medias llegaron al poder", esa frase es muy común. Los historiadores la han cuestionado absolutamente por todos los lados en que se pueda cuestionar, sin negar de que algo hay en ella de valedero, y probablemente este sea un tema que aparezca o en las exposiciones o en las preguntas. Y luego está la propia figura de Irigoyen, muy interesante, entre otras cosas su extraordinaria capacidad para ganar elecciones. Desde el llano, desde el oficialismo, desde el llano otra vez, era imbatible. En parte esto se debía, y es uno de los temas que estudian mucho los historiadores hoy, a que armó un aparato electoral, una máquina, como se decía entonces, muy eficiente y con ramificaciones en todos los puntos del electorado. Lo hizo mejor que cualquier otro. Pero luego está su persona. Bueno, su persona es un enigma, ¿no? ¿Dónde estaba, en qué consistía el atractivo de Irigoyen, el carisma de una persona que no pronunciaba discursos públicos, pero que por lo menos en privado parece que fascinaba completamente a sus interlocutores? Y en cuanto a las políticas que desarrolló como presidente, que sería otro de los lugares donde uno puede pensar hasta qué punto fueron importantes estos cambios, bueno, es un tema discutible. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que entre la Primera Guerra Mundial y la crisis social alrededor de la época de la Semana Trágica, crearon un país bastante difícil de gobernar, o por lo menos bastante más difícil que antes, ¿no? Pero una pregunta es hasta qué punto las intenciones de Irigoyen y las cosas que promovió significaron un giro de 180 grados o un giro de 90 grados o quizás solo de 30 grados. Todos temas opinables y sobre los cuales se ha opinado mucho. Una de las dificultades del gobierno de Irigoyen es que tuvo una oposición muy fuerte, que no le podía ganar las elecciones, pero sí podía bloquearlo de distintas maneras. Una oposición que reunió gente que estaba en el centro político con gente que estaba a la derecha y sobre todo muy activamente en una nueva derecha nacionalista que se forma en la época. Esas son las razones por las cuales pensamos que era importante incluir esta elección en este ciclo. Y para esto hemos invitado a dos historiadoras que han trabajado especialmente sobre estos temas. La que tengo a mi lado es Ana Virginia Percelo, o van a oír que la llamamos Vicky Percelo, que es su nombre más oficial, que escribió una historia del radicalismo
y bastantes otros trabajos, ¿no? Es, de algún modo, la referente entre los historiadores para el tema del radicalismo. Y un poco más allá está María Inés Tato, es autora de bueno, primero de una tesis doctoral que tuvo el enorme placer de dirigir, y luego de un libro sobre la Fronda, que es el periódico de derecha que más férreamente se opuso a Irigoyen y que de algún modo modificó los modos de comunicación política en su momento. Entonces, ahora, terminada esta introducción, dejo a cargo a nuestro moderador titular, Eduardo Lázari. Quiero pedir un par de medidas ordenadoras. Les pido por favor que apaguen o pongan en vibrador los celulares, por una cuestión de respeto entre todos quienes estamos aquí. Y la dinámica es bastante sencilla. Yo tengo la misión de lograr que las historiadoras se peleen, así que haremos algún comentario, pero vamos a utilizar la dinámica habitual que ha resultado muy buena, que es una exposición de cada una de ellas de aproximadamente 20 minutos, luego una suerte de réplica de cada una de ellas por 10 minutos y finalmente pasar a las preguntas, que son las que alimentan desde el interés de ustedes lo que puede ser este debate intelectual. Así que le cedo el micrófono a Vicky Percelo y vamos a empezar hablando de en qué andaba el radicalismo en 1916 y algo más, ¿no? Gracias por la invitación, a los organizadores, al público por estar, que no me dé vuelta, me está diciendo, que no dé vuelta la cabeza sin llevar el micrófono, me está diciendo. Es decir, cosa que va a ser bastante difícil, pero ustedes sabrán disculparme, y en todo caso, si hacen alguna seña de que no escuchan, yo reitero lo que estaba diciendo. Bien, voy a tratar de hablar de 1916, no sé si voy a cubrir la expectativa de todos los temas que planteó Luis Alberto en la introducción, pero por lo menos alguno de ellos. En realidad voy a empezar citando un artículo que en 1922 Carlos Rodríguez Larreta, que había sido el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Quintana, escribió para La Nación un artículo donde se ocupaba de la última de las revoluciones radicales hasta ese momento, que fue la de 1905. En ese artículo, Carlos Rodríguez Larreta se preguntaba cuándo se habían constituido las mayorías radicales. En realidad, Rodríguez Larreta, aún varios años después de que Irigoyen había ganado la presidencia de la Nación, se preguntaba sobre los motivos del triunfo en el 16, triunfo sorpresivo, triunfo inesperado. En realidad, él se preguntaba si las mayorías radicales ya estaban en 1905, cuando el radicalismo organizó la última revolución, o se habían constituido entre esa fecha y 1916. Y se preguntaba también si no habrían aumentado los cuadros radicales el horror al vacío que había provocado la ley Sáenz Peña, la ley de 1912. Es decir, en 1922, todavía, como digo, Rodríguez Larreta necesitaba explicar el triunfo del 16. ¿Qué es lo que hace que el radicalismo gane las elecciones del 16? En realidad se la asocia directamente con la ley Sáenz Peña, o sea, la ley electoral del 12 modifica la construcción del padrón, les da más garantías a los votantes, establece la obligatoriedad y el secreto, porque la universalidad ya estaba establecida. Sí, es decir, la reforma del 12 la podemos pensar como una condición necesaria, pero no como una condición suficiente para explicar el triunfo radical. Por otra parte, tenemos a los sectores conservadores. Bueno, cuando digo conservadores, y de esto sabe mucho más María Inés,
Me refiero a esa cantidad de grupos, de partidos provinciales que no lograban articularse en un partido a nivel nacional. Podríamos decir, bueno, fue la imposibilidad de estos sectores en aglutinarse, en unirse, en armar una coalición electoral para armar al radicalismo, lo que explicaría también, junto con la ley Sáenz Peña, el triunfo de los radicales en 1916, ¿no? Estos sectores no logran articularse a pesar de que la demanda del presidente Sáenz Peña, la demanda de la gran prensa, cuando digo gran prensa estoy pensando sobre todo en La Nación, la demanda de muchos de los publicistas que escribían en las revistas en esa época era que los conservadores debían articularse en un partido nacional. Pero esto no pasa. Unirse. Entonces, dos cuestiones, reitero. Modificaciones en la ley electoral, imposibilidad de los sectores hasta ese momento hegemónicos, dominantes, gobernantes, en unirse. Sigo pensando que sí, que todo esto es así, pero que no es suficiente para explicar el triunfo del 16. Entonces, yo voy a intentar referirme, y ustedes después me preguntarán lo que sea necesario, al radicalismo. O sea, voy a tratar de hablar de qué pasa en el radicalismo, qué es lo que dentro del radicalismo posibilita ese triunfo. Y voy a volver un poco atrás, no mucho, muy atrás, porque los historiadores tenemos el vicio de volver muy para atrás. Yo voy a volver a 1903. Es decir, 1903, cuando la UCR se reorganiza después de un periodo bastante largo de ausencia del escenario político, ¿no? O por lo menos de poca presencia en el escenario político. En 1903 se recuperan, los dirigentes radicales recuperan todas las consignas que los habían aglutinado previamente. Vuelven a reivindicar la Revolución del Parque, que se había producido en 1890. Se proponen antiacuerdistas, como en 1892. Vuelven a plantear la revolución como una instancia posible para abrir el proceso electoral. Es decir, vuelven a los orígenes y en ese momento numerosos dirigentes provinciales empiezan a recibir cartas de Buenos Aires, de la capital federal, de otros dirigentes que los llaman a reagruparse, que los llaman a organizar las filas. En ese momento, reagruparse, reorganizar las filas, ellos mismos lo plantean, no tiene que ver con ponerse en condiciones electorales, todavía no. Ellos siguen pensando que deben sustraerse del escenario electoral, siguen reivindicando la abstención como estrategia. En realidad, el llamado a reagruparse, el llamado a unirse, es un llamado en pos de organizar una revolución para forzar el proceso, para forzar el sufragio libre, digamos, ¿no? Esa es la convocatoria de 1903, preparar una revolución. Entonces, abstención, intransigencia, revolución, se apela a estas tres estrategias para forzar el proceso electoral, pero no para participar de las elecciones. No para volver al escenario electoral, no todavía. En realidad, ellos le atribuyen a no participar del escenario electoral la posibilidad de poder seleccionar a los cuadros que van a configurar el partido de allí para adelante. En realidad, en ese momento, el partido entonces empieza a organizarse, los mismos radicales dicen, sin secretarios rentados, sin cargos rentados para organizar los comités, y con directivas encuadradas y ceñidas a la palabra de Irigoyen. O sea, ¿cuál es la novedad del 3? Que Irigoyen nacionaliza su liderazgo. Es decir, es en el 3 cuando Irigoyen aparece realmente como el líder de un partido y cuando ese liderazgo deja de ser un liderazgo bonaerense o metropolitano y se nacionaliza, ¿no? Es Irigoyen quien da las directivas, es Irigoyen quien adoctrina, quien catequiza,
quien manda emisarios al interior para reunir cuadros para hacer la revolución de 1905. Pero en ese momento los dirigentes, tanto metropolitanos como bonaerenses, tienen una preocupación. La preocupación es quiénes y en qué condiciones se iban a sumar al radicalismo, quiénes iban a engrosar los cuadros, quiénes iban a aceptar ese llamado a abrir las filas. En realidad, Vicente Gallo, un dirigente radical que después va a ser fuertemente anti-irigoyenista, manifiesta esta preocupación, la manifiesta sobre todo en una carta a un dirigente radical tucumano que le dice: la Unión Popular, que es un partido provincial de Tucumán, se va a unir. Y Vicente Gallo le contesta a Eugenio Méndez, que es el dirigente tucumano: ¿se va a unir cómo? ¿Va a declararse radical? Digamos, ¿se va a sumar? ¿Va a aceptar las directivas de nuestra jefatura? ¿Se va a sujetar a la autoridad nacional del partido? Porque si esto no es así y nosotros conformamos los cuadros de otra manera, si ganamos, si ocupamos el poder en algún momento, las disidencias nos van a anarquizar. La batalla se va a ver empañada, digamos, por aproximaciones adventicias, no en la terminología radical. Abrir las filas a todos aquellos que estuvieran dispuestos a hacer profesión de fe radical, pero cerrar las filas a los que en realidad solo quisieran acuerdos electorales transitorios, ¿sí? A eso el radicalismo le llama intransigencia. Ese es el antiacuerdismo, digamos, ¿no? Esa preocupación que Gallo tenía en el 3 es una preocupación que se vuelve a manifestar en el 12. Ahora sí, cuando después de dictada la ley Sáenz Peña, el radicalismo va a intentar ponerse en condiciones de afrontar un sufragio ampliado. Ustedes saben que las primeras elecciones donde el radicalismo participa es en Santa Fe, ¿no? Y la dirección del partido, llámese Irigoyen, acepta que el partido se presente a esas elecciones santafesinas, ¿no? Entonces, Irigoyen ahí vuelve a plantear la preocupación de Gallo, cuando el Partido Constitucional de Santa Fe le dice que va a articularse, va a sumarse al partido radical. Ahí, Irigoyen, ¿qué dice? Irigoyen dice: recuerden que dejamos la abstención y la conspiración para pasar a la militancia política, ¿sí? Triunfar requiere el número, sí, es cierto, pero ya no podemos elegir a los hombres que nos van a acompañar como lo estuvimos haciendo en la etapa precedente. Entonces, ¿qué le dice a los santafesinos? Trancen lo menos que puedan con la realidad. Es decir, acuerden, pero acuerden de la manera que favorezca mejor al radicalismo. Lo que quiero decir con todo esto es que entre 1912 y 1916, este llamado a alistarse, este llamado a abrir las filas, trae una serie de incorporaciones que amplían las bases del partido. En principio vuelven los escindidos, vuelven aquellos que se habían ido del partido en determinadas coyunturas por distintos motivos. Pero además empiezan a sumarse desgajamientos de los partidos conservadores, liberales, concentracionistas, provinciales, que se suman en ese momento entonces al radicalismo. Y muchos de los dirigentes de esos partidos provinciales que se suman entre el 12 y el 16, cuando se abre la posibilidad de participar del escenario electoral, van a ocupar cuadros dirigentes, sobre todo en las provincias donde el radicalismo tiene menos dirigencia, donde los cuadros son más débiles. Es decir, el gobernador y el primer gobernador y vicegobernador de cuadros radicales van a pertenecer a uno de estos partidos provinciales, ¿no? Bueno, tendría muchos otros ejemplos. Entonces digo, acá hay una primera tensión, o por lo menos en las lecturas que los propios irigoyenistas hacen de su propia historia, hay una tensión. Es decir, hay incorporaciones que los radicales hubieran considerado hasta ese momento adventicias, ¿no? Y los del ostracismo, los de la Revolución del Parque, los de los sacrificios de 30 años,
sienten que, como ellos les dicen, los de la mesa servida, digamos, vienen a ocupar posiciones que a ellos les corresponderían, ¿no? Entonces, cuando Del Mazo, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de este radical, forjista, que escribe una historia del radicalismo, una lectura irigoyenista de la historia del partido, dice, esas incorporaciones fueron las que nos debilitaron. Esas incorporaciones que se hicieron entre el 12 y el 16, en realidad hicieron que el partido, en lugar de combatir al régimen, se incluyera en la propia lógica del régimen, ¿no? En realidad esos cuadros se incorporaron, es probable, por el horror al vacío del que hablaba Rodríguez Larreta en 1922, provocado por la ley Sáenz Peña, ¿no? Pero las fronteras del radicalismo en esta etapa no se amplían solo con los previamente escindidos o con estas incorporaciones de destacamientos provinciales. En realidad, la tarea de reclutamiento cubre todo el territorio. En todo el territorio se construye una vasta red de comités cuyos dirigentes se elegían anualmente con el concurso de los afiliados, y esos comités son los que arraigan al partido en el territorio, son los que nacionalizan al partido, y esos comités cumplen actividades que tienen van mucho más allá de la propaganda, ¿no? Mucho más allá de las conferencias, mucho más allá del reparto de volantes, ¿no? Algunos incorporan centros de salud, otros incorporan asesorías jurídicas, organizan conciertos, participan de los carnavales, o sea, empiezan a participar de las estructuras locales. Cito rápidamente a un historiador que escribió una historia del radicalismo que se llama David Rock. David Rock comenta que en 1915, en Valvanera Sur, durante 37 días, él dice, se imprimieron 1000 circulares, 6000 panfletos, 7400 carteles. Pero eso no fue todo. En esos 37 días se repartió pan y además se revisaron 172 asuntos legales de miembros de esa comunidad. Es decir, el comité arraiga, ¿no? Arraiga al partido en el territorio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? En realidad, el radicalismo abre sus cuadros, se amplía, crece, se nacionaliza, se arraiga en el territorio y responde mucho más exitosamente, como decía Luis Alberto al principio, que sus adversarios, a esta idea de prepararse para un sufragio ampliado, de prepararse para los cambios que trajo la ley Sáenz Peña. Se arraiga en la comunidad, de esos comités se sube a los organismos provinciales, de los organismos provinciales a un organismo nacional, haciendo que, capitalizando grandes cuestiones muy generales, cuestiones que también el socialismo reivindicaba, por ejemplo, como la libertad del sufragio y la moralidad administrativa. Es decir, ese partido que se está arraigando territorialmente, que está creciendo a nivel nacional, en realidad se propone construir la nación en clave democrática. Esa es la tarea, esa es la misión, ¿no? Esa es la tarea, ese es el nexo. Ese es el nexo que aglutina a todos los que se juntan, independientemente, como decía Luis Alberto al principio, de los intereses que representaban. O sea, no es la clase media a la que el partido apela, ¿sí? El partido apela a todos aquellos, a todo el pueblo, a todos aquellos que estén dispuestos a construir la nación en clave democrática. Esa es la misión, ¿no? Entonces, paralelamente a que se construye un partido, una máquina, un aparato, una estructura, que esto me parece que es lo que menos se dice del radicalismo. El radicalismo es un partido, es el primero en nacionalizarse, digamos, y en estructurarse, en ser un partido orgánico, estructurado. Junto con eso aparece la religión cívica, aparece la identidad, aparece la causa, aparece la misión, ¿no? Y esa aparición de la causa, de la misión, tampoco está exenta de tensiones. Así como la organización se tensiona, también se tensiona la causa, ¿no? ¿Con qué se tensiona la causa? Esa idea de Irigoyen de que el radicalismo es la nación y que tiene que construirla, que su tarea es construirla en clave democrática. En realidad se tensiona con la historia previa del radicalismo, se tensiona con Alem, se tensiona con la idea de que el radicalismo era un partido impersonal
Y además de ser un partido impersonal, era un partido que debía tener un programa. ¿Sí? La causa no tiene programa, la causa es causa en la perspectiva de Irigoyen, ¿no? Entonces, ¿qué piensan estas personas que reclaman programa? Piensan que no tener programa en realidad subordina todo el accionar del partido a una jefatura única, a una jefatura indiscutible, indiscutida, digamos. En realidad, refiero rápidamente, no sé cómo estoy de tiempo, pero ¿me quedan? ¡Qué horror! Digo, bueno, no los voy a perder en charla. Después con las preguntas amplio. En realidad, iba a referirme muy rápidamente a un momento en que a mí me parece que se establece esta idea de la causa, esta idea de la religión cívica, y que, bueno, nada, que es 1909, que es el momento en que Irigoyen polemiza con el presidente del partido. Él, el líder del partido, polemiza con el presidente, que es Molina, que es un radical cordobés. En esa polémica, en la que no me voy a extender porque no tengo tiempo, en realidad es el momento en que aparece más claramente la perspectiva irigoyenista de cuál es la misión del partido. Aparece definida la causa. Y aparece definida la causa de manera dicotómica en relación al régimen. Todos los que no son la causa son el régimen, ¿no? En realidad, ese me parece que es el momento. Entonces, entre 1903 y 1906, 1912, si quieren, se organiza la estructura del partido, ¿no? Y junto con la estructura del partido se va definiendo una identidad que tiene como novedad el liderazgo de Irigoyen y que tiene como novedad esta idea de que el radicalismo tiene una misión, ¿sí? Es identitariamente una causa opuesta a los gobiernos electores precedentes, ¿no? Bien, no sé, si no me queda nada, no me queda nada. Bueno, no, lo que iba a decir es que de hecho durante toda la campaña electoral los propios radicales se defendieron de esta idea de la ausencia de programa, ¿no? Bueno, si finalmente, decían algunos, los partidos ingleses o los partidos americanos tampoco difieren demasiado entre sí, también invocan grandes cuestiones o grandes causas. ¿Por qué el radicalismo va a ser aquello que los doctrinarios quieren que sea? El radicalismo es lo que es un estado de la conciencia colectiva, tiene una misión, etcétera, etcétera, ¿no? Causa, partido, religión cívica, máquina, digamos, apelación al todo, referencia a la parte, todo esto convive. En ese momento en el radicalismo, todo esto aglutina, todo esto le sirve, digamos, para ganar elecciones. Gallo, que es un impersonalista, un alemista, alguien que va a ser anti-irigoyenista, en ese momento dice, el radicalismo es un partido impersonal y democrático que agrupa soldados de una causa fundamental. O sea, ahí tienen la idea de unión entre causa y partido, ¿no? Bueno, el radicalismo gana las elecciones, aglutina, se pone en condiciones electorales y no solo gana las elecciones del 16, el radicalismo avanza electoralmente y a pesar de las disidencias internas, de las tensiones, de la división del 23, el radicalismo gana elecciones hasta el 30. O sea, de hecho, el radicalismo no sale del poder porque perdió elecciones. Es decir, el radicalismo lo desplaza a un golpe de Estado, ¿no? Bueno, me hubiera gustado hablar un poco de, por un lado, cómo piensan los radicales la cuestión, pero por otro lado, qué pasa con la oposición. Pero yo creo que María Inés se va a referir a la oposición, o sea que después en todo caso vuelvo sobre mi idea sobre la oposición si hay preguntas sobre eso. Gracias y disculpen si me pasé de tiempo. Perfecto.